No, batata solo. Muy bien. Bueno, está Facundo Nejamsky ya con nosotros. Facundo Nejamsky es, como ustedes saben, analista y director de la consultora Opina Argentina. Facundo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gusto de tenerlo. Buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá, claro, de entrada, es membrillo. Vamos, Bien. Facundo. Facundo, por las dudas. no aplaudo porque tengo el micrófono ¿no? cerca. Te felicito. Bien, Facundo, bien. Bien, Facundo. Escúchame Ahora una cosa, sigamos. pero no es el tradicional, es batata. ¿Cómo membrillo? No, siempre fue membrillo. Es membrillo. A ver, Facundo, Vos sacaros vas a- de esta. Sí. Vos vas a Uruguay y es membrillo, o sea, lo global es queso y dulce membrillo. Batata es como algo Claro. distinto. Argentino. No sé. Sí. Es muy argentino. El claro, membrillo es muy un, argento. no es medio una fruta el membrillo y la Sí. batata se Sí. saca de una lata. Perdón. No, está bien, pero ¿O tiene no, un proceso, Facundo? tiene La una... batata sí, se saca de fruta. la tierra también. Membrillete fruta. Metámonos de lleno en lo que pasó ayer. Primero, ¿qué observaste ayer con la marcha y qué es lo que está pasando con el gobierno finalmente en la consideración pública? Porque preguntaba Juli más temprano si la marcha era política o no. Todas las marchas son políticas. No conozco una sola marcha que no tenga No, bueno, política, claro. ¿no? Cuando la gente salía contra Cristina Fernández de Kirchner por el cepo, o cuando la crisis del campo, la gente se volcaba a la Sí. calle pidiendo porque haya retenciones las retenciones móviles no se apliquen, o cuando finalmente hay una situación como una reforma laboral y se discute en el Congreso y la gente se vuelca a la... Todo es político, todo. Los paros de la CGT. No hay personas que se aglutinen, varias, tomen la decisión de hacer una marcha y no tenga un alto componente político. Luego, lo que pasa es que son más o menos heterogéneas. Me parece que esta tuvo mucha heterogeneidad, tuvo, digamos, muchos colectivos distintos que difícilmente coincidían en una oferta electoral, por ejemplo. Estaba el radicalismo, estaba la Cámpora, estaba la izquierda, había sectores equidistantes, independiente, clase media, había gente muy adulta, había chicos muy chicos, quiero decir 17, 18 años. ¿Qué es lo que viste ayer? A ver, es como distintas capas de análisis, ¿no? Como si fuera Dale. una cebolla. Primero, un conflicto que te diría es el conflicto más grande que tiene el gobierno prácticamente de sus inicios, en términos de no solo relevancia que tiene ante la opinión pública, donde ahí puede haber otros, los discapacitados, los jubilados y demás, sino en términos de movilización social. El actor que más marchas le ha hecho a este gobierno, más gente le ha puesto en la calle, por decirlo entre comillas, para hablar en el lenguaje de la política de todos los días y demás, ha sido el sector universitario. Está la cuarta marcha, y siempre son marchas significativas en términos de cantidad de población. Quiere decir que ahí se articula algo distinto, como vos señalás, a lo que se puede articular en el plano electoral, y que para el gobierno, digamos, por un lado, forma parte de un dolor de cabeza, pero al mismo tiempo me parece que también es un enemigo elegido por el gobierno, ¿no? Que tiene que ver con esa idea de la batalla cultural y la discusión sobre las universidades y su rol, que tampoco queda demasiado claro ante la sociedad cuál es el proyecto universitario Del que gobierno. tiene el gobierno en relación a este proyecto existente que, bueno, viene de la Argentina ya de hace décadas. Ahora, respecto a lo que vos señalás, obviamente toda marcha es política, todo posicionamiento en el mundo de lo público es político. Yo te diría, no se puede articular, pero, a ver, está claro que Carrió, Grabois, el kirchnerismo, la izquierda, hasta sectores del PRO, te diría, que quizás miran con simpatía cierto posicionamiento a favor de la universidad pública, el radicalismo, no se pueden articular. Pero no se pueden articular en un frente electoral. Ahora, la pregunta es, ¿la elección hacia la que vamos es una elección solo de frentes electorales o es una elección también de coaliciones sociales que en una segunda vuelta van a tener que elegir entre dos opciones? Una representada por el gobierno y la figura de Milei, y otra representada quizá probablemente por una figura del peronismo. Y ahí sí, lo que articula una marcha como esta representa un problema para el gobierno. ¿Por qué digo eso? El gobierno Está bien. utiliza mucho, no me quiero meter, Paulino, en un concepto teórico, pero el gobierno utiliza mucho el concepto de la batalla cultural. Sí, claro. Y el concepto de la batalla cultural es un concepto que viene de la idea de los escritores del estilo Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y demás, que de alguna manera plantean que las demandas sociales muchas veces se articulan a partir de lo que ellos denominan significantes vacíos. Es decir,
temas que son muy amplios, muy diversos y que permiten, difusos, y que permiten articular a muchos sectores sociales debajo de ese tema. Por ejemplo, Milei lo logró con la idea de libertad, ¿no? Es decir, cada uno le da esa idea, el concepto que quiere, ¿no? Para algunos es poder comprar todos los dólares que querés, para otros poder decir lo que querés, para otros salir del yugo del populismo kirchnerista. Ahora, el tema universitario también puede ser un tema que termina articulando a muchos sectores que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que llegado el momento de tener que elegir entre Milei y cualquiera, elijan a cualquiera porque vean Entre pollo y pasta, que digamos. Milei, exactamente. Entonces, ojo con este tema que se ha convertido en una bandera, o quizás es la única bandera en estos 3 años que casi lleva el gobierno, que articula diversas identidades políticas, sindicales y demás, que como vos decís, en lo inmediato parece muy poco probable que vayan articuladas en un único frente político electoral, claro. pero en una segunda vuelta, quizás sí todos los que se identifican con este tema dicen, yo voto a cualquiera que se enfrente al gobierno que tenga una propuesta, una idea de un sistema universitario distinto y diferente. Entonces yo creo que desde ese lugar sí hay un riesgo para el gobierno en este tipo de enfrentamiento, este tipo de pelea que ya lleva 2 años y medio, ¿no? Hay un tema, cuando uno veía las imágenes, uno veía a Kicillof en la marcha, pero también veía a Silvia Lospinato, también veía a el radicalismo, dirigentes encumbrados del radicalismo, desde Martín Lustó, por supuesto Jacobiti y otros, senadores, diputados. Veía a los dirigentes, Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, por caso marchando, senadora nacional. Veía digamos, personas en las distintas provincias vinculadas al mundo de la política local, también con escenarios variopintos. Por supuesto, marchó a la izquierda, marchó Miriam Breckman, marchó todo el arco opositor, básicamente. Pitrola. Claro, o sea, no hubo un solo oficialista marchando. Bueno, porque nadie puede sacar los pies del plato. Es un gobierno muy monolítico, de un régimen muy, yo diría, hegemónico y muy personalista del presidente, que te imaginas que si echa por la ventana a alguien porque la mujer vota en contra, como Giordano, te imaginas si ve a alguien en la Plaza de la Libertad Avanza. Está claro que no entra al Congreso con el mismo sello partidario. Pero lo que digo, y aparte es lógico, porque está defendiendo la política de gobierno el propio, y es natural. La juventud del PRO no marchó, por ejemplo, pero sí marcharon dirigentes del PRO. Estuvo Giuliano también desde el radicalismo, hubo intendentes del conurbano de distintas extracciones políticas, más conservadores del peronismo o más cercanos a la cámpora. Yo lo que da la impresión, de todas maneras, que la capilaridad de la protesta, con los focos de alta concentración en Mar del Plata, La Plata, lo que sucedió en Córdoba, en Rosario, en Neuquén, en General Roca, en Viedma, en Bariloche, en Posadas Misiones o en Mendoza mismo, inclusive naturalmente en la ciudad de Santa Fe o en San Miguel de Tucumán en la Plaza Independencia, le da a esta temática, que como bien marcaba Facundo, lleva 2 años y medio de alta belicosidad, una heterogeneidad que está mostrando ya un colectivo que empieza a escindirse incluso del éxito económico de Milei. ¿Puede ser o me equivoco? ¿O el éxito económico eventual del gobierno el año que viene aplaca todo esto? No, a ver, primero, Paulino, los éxitos económicos nunca satisfacen al 100% de la población. O sea, vos podés tener 2, 3, 10 países conviviendo, podés tener una mayoría social que se sienta feliz y contenta si el rumbo económico comienza a recorrer un sendero positivo, y una parte muy significativa de la población indignada y enojada porque no le gusta la política universitaria del gobierno. En términos generales, si vos me preguntás a mí, me ponés contra una pared y me decís por sí o por no, me tiro más a Milei en el debate, yo te diría, lo económico tiende a matar los otros temas en una disputa de tipo electoral, ¿no? Porque lo económico tiende a construir coaliciones más grandes. Si la economía está bien, aún el que mira de reojo se tapa la nariz frente a este gobierno, si la economía va bien, mira para otro lado y acompaña. Menem 95, Cristina Menem 2011. 95, Claro. Exactamente. O Kirchner 2007 también, ¿eh? Sí. Porque digo, Cristina no llegó en ese momento ni al 50%. O sea, quiere decir que había una mitad o más de la población que no se sentía contenta y no se sentía satisfecha, y veníamos de crecer a 8% durante 4 años o 3 años. Claro, entonces quiere decir que
siempre las sociedades están divididas, están fragmentadas, nunca son homogéneas. Ahora, acá la pregunta es otra, es más compleja y es de ingeniería electoral, que es, este gobierno cada vez, siento yo, veo yo, por los números de la opinión pública, que es un tema que me preguntaste, Paulino, al inicio, tiene más necesidad o va a tener más necesidad de resolver todo en una primera vuelta electoral. Porque Bien. si va a una segunda vuelta, se va a encontrar con un escenario mucho más complejo y complicado, quizás más parecido al de Bolsonaro-Lula, donde vos tenés una mitad de la población que quiere cambiar porque está en contra, no necesariamente por razones económicas. Recordá que el frente de Lula anti-Bolsonaro fue un frente donde el valor principal era la defensa de la democracia. O sea, acá puede ser de la universidad, de la educación pública, del Estado, de la democracia, no importa qué, pero eso hoy al gobierno, cuando vos ves los números en las encuestas, si bien ves un gobierno sólido en términos de su piso, es decir, ves un gobierno que en ningún escenario aparece sacando menos de 35 puntos en una elección nacional, pero sí lo ves complicado para sacar más de 50 puntos en un balotaje, porque el nivel de rechazo que genera una figura como la de Milei es muy alto en sectores que, como los que participan de esta marcha, son heterogéneos o diversos. Es decir, Claro. a Milei lo rechaza un kirchnerista, pero también lo puede rechazar un votante de Elisa Carrió. Claro. Entonces ahí vos tenés un conjunto de votantes o de electores que, sin ser fanáticos de nada quizás, si tienen que votar en un balotaje, pueden terminar votando a cualquier opción que no sea la opción que ofrece el oficialismo. Entonces, ese es el riesgo que yo le veo al gobierno hoy cuando profundiza e intensifica este tipo de conflictos. En un proceso parecido al del kirchnerismo post-2011, el gobierno reafirma su núcleo duro, se convierte en una fuerza política muy significativa a nivel nacional, porque si un tercio de la población te apoya, vos sos un actor a nivel nacional, va a necesitar de mucho, de un bienestar en el ámbito económico muy consolidado y sostenido para lograr ganar en primera vuelta, porque la segunda vuelta se le va a complicar, porque aún con una economía consolidada, es un modelo que tarda muchísimo, si es que algún día llega, a derramar en el conjunto de la sociedad, y el gobierno, por su propia escala de valores, no va a hacer nada para que eso suceda más velozmente o más aceleradamente. Es decir, para tomarlo con ironía, no va a ser planes platita, no es esperable que este gobierno haga planes platita. Entonces, ahí es donde yo veo que el gobierno tiene un camino para recorrer con cierta complejidad, aún con la economía mejorando de acá al año que viene. Facundo, vos hiciste recién mención a que esta no es la primera. Hubo la primera marcha fue el 23 de abril del 2024, el gobierno recién asumía y tuvo mucha más convocatoria que esta última. No digo que esta no haya sido importante, sino que ya superó esa primera marcha masiva de la que creíamos que no íbamos a volver para atrás y sin embargo tuvo elecciones de medio término, ganando en un último tramo, que le dio bastante consolidación no solamente a la intención de voto de ese espacio, sino también a la imagen. Después la imagen se deterioró mucho por distintas razones. ¿Qué pasaría si ahora pasa esta marcha, mejora la economía y entonces llegamos a 2027 con un escenario diferente, más allá de que no haya modificado nada en el materia institucional, universitaria o, si querés, en cuanto al presupuesto? ¿Vos qué pensás? ¿Que eso sigue como vos lo acabás de describir o que puede haber gente que tiene lo que yo le digo el swing voto, como en Estados Unidos, que elige un candidato u otro en función de cómo está la situación del presente? No, puede pasar tranquilamente eso, pero yo lo que yo estaba señalando es Sí. que ese escenario que vos señalás es muy posible. A ver, insisto, vamos de nuevo. Tenemos un gobierno que parte de un piso de 30-35% de intención de voto. O sea que está a 10 puntos de ganar una elección en primera vuelta. Ahora, para eso, ¿qué necesita? Necesita un impulso de la economía y necesita también una oposición lo más fragmentada y segmentada posible. ¿Va a suceder eso? ¿No va a suceder? No sabemos. Bueno, todavía no lo sabemos. Misterio. Si vos me preguntás hoy los números, el gobierno ha logrado
estabilizar el barco en términos de opinión pública en un piso mucho más bajo del que había arrancado a principio de año. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dejamos de ver caídas significativas en las encuestas de gobierno e incluso vimos durante este mes una leve recuperación que en términos estadísticos todavía no es significativa. ¿Qué te estoy diciendo? A ver, Que habría el gobierno encontrado cayó piso. a 35. ¿Qué habría encontrado piso? Ahora, no lo sé. Si aparecen 3 casos Adornin más el mes que viene y la inflación en lugar de ser 2,5, como aparenta ser que va a ser este mes, vuelve a 3,5 y la economía sigue parada, bueno, por ahí el gobierno encuentra otro, digamos. Claro, correcto, está bien, perfecto. Al final del tobogán está el arenero, ¿no? Es decir, Está el muy bien. piso nunca sabés cuándo lo vas a Y es encontrar. bastante más rebaladizo de lo que algunos imaginan. Como siempre, sí. Facundo, un enorme abrazo. Muchas gracias. No, un abrazo grande, Paulina. Facundo Cuídate, Neja chau. Pasquín de Opina Argentina, ayudándonos a entender todo lo que ha pasado en el día de ayer, 8:52. Valía la pena tomarnos un respiro, fue la marcha, fue la convocatoria, fue con la masividad que ustedes observaron y con los distintos componentes que además están a la vista y han sido muy descriptivos. Ya la Corte pasó a resolución, o sea, pasó para resolver el expediente que le llega de los tribunales inferiores. Recuerden que en primera y segunda instancia las universidades obtuvieron fallos favorables, por lo tanto el gobierno debería aplicar la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso con 2/3 partes de sus miembros, ratificando la ley original después del veto presidencial sobre el transcurso del 2025. Resta que la Corte lo ratifique o dé vuelta los fallos de primera y segunda instancia. La decisión está al caer. Ya la pasaron para resolver. La semana que viene, la otra, en un mes, en 2. Veremos. Y esa es la máxima expectativa. Y ese fue el principal pedido de los rectores justamente a la Corte. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo